Bueno, quería en este video explicar un error que se dio en el curso de JavaScript de Coder House. Uno de los chicos tuvo un problema y nada, decidí que como estoy estudiando ponerme a analizar qué es lo que pasó y llegué a una conclusión y creo que este problema lo puede tener mucha gente en el futuro y que nada, tal vez le pueda servir este video para el futuro, se los dejo en YouTube. Bueno, el problema es el siguiente. Existían dos index, ¿sí? Un index uno y un index 2 que tenían, ambos compartían el mismo archivo main.js, ¿sí? Eh, es decir, ambos archivos tenían linkeado el main.js, bien, digamos, pero compartían el mismo. Cada uno de los archivos tenía un botón, ¿sí? En el index uno va a tener un botón con el ID prueba uno y en el index 2 va a tener un botón con el ID prueba 2, ¿sí? Podemos ver acá el index uno y el index 2. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa, el problema es el siguiente. Eh, Dentro del main.js hay dos variables, ¿sí? Prueba uno y prueba 2 que lo que hacen es tomar del DOM cada uno de los elementos, ¿sí? Toman el elemento con ID prueba uno y lo asignan a la variable prueba uno y toman el elemento con el ID prueba 2 y lo asignan a prueba 2. Eh, Esto que está pasando acá está bien, no hay ningún error. Tipo, lo que están haciendo es tomar los dos botones, o sea, toman este botón y este botón de cada uno de los index y se lo asignan a una variable. Eh, ¿Cuál fue el problema entonces? Que cuando yo apretaba en el botón del index uno me tiraba la función, es decir, se ejecutaba el alert, y si lo pongo en el index 2 no se ejecuta el alert. De ahí me puse a pensar cuál podría ser el problema. Lo primero que hice fue entrar a la consola y fijarme que había un type error que decía que no se podía leer las propiedades de un null. Entonces me puse a analizar cómo hace el servidor, ¿sí? Porque esto está deployado en un servidor de Open del iServer, digamos, con la extensión del iServer. Entonces me puse a pensar cómo el servidor empieza a leer los archivos, ¿no? Entonces el servidor, acá son dos servidores distintos, tenemos el servidor en el index uno y empieza a leer, ¿no? Empieza a leer primero el index.html. Lee los metadatos, los lee bien, podemos ver que acá por ejemplo el título lo está tomando efectivamente. Lee que hay un botón, ¿sí? Está acá el botón. Y lee que hay un script. Una vez que lee el script, se mete al script, ¿sí? Este es el flujo con el que va leyendo el servidor los archivos que tenemos cargados, ¿no? Se mete al main.js y ve que hay una variable prueba uno y que adentro tiene un elemento del DOM que tiene el ID prueba uno. Si yo vengo acá y le pongo prueba uno, efectivamente tenemos el botón, ¿sí? Tenemos este botón de acá. Ahora, lo siguiente que hace es declara prueba 2, ¿sí? La variable prueba 2 y adentro le pone lo que está en el ID prueba 2. Pero acá hay un problema. ¿Por qué? Porque en el index uno no existe prueba 2, ¿sí? No, lo único que tenemos es un elemento con un ID prueba uno. Pero la variable se declara igual. Es decir, si yo vengo acá y pongo prueba 2, ¿sí? La variable está declarada, funciona, ¿sí? Lo único que está declarada como null, es decir, no tiene nada dentro. Esto que está acá es lo mismo que yo, por ejemplo, a prueba 2 es igual a null. ¿Sí? Yo vengo acá y pongo, por ejemplo, prueba 2 y me dice que es null, ¿sí? Es exactamente lo mismo eso. O sea, básicamente lo que estamos haciendo acá es declarar una variable y asignarle un null adentro, ¿sí? Entonces ya hasta acá no hay ningún error en el programa, ¿sí? Esto está bien, está perfecto, está declarado perfectamente. Después dice, bueno, a prueba 1 le agregamos un evento que va a hacer que cuando haya un clic se ejecute la función alerta botón, ¿sí? La función alerta botón es esta función de acá que lo único que tiene adentro es un alert, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? En esta función se ejecuta efectivamente, este evento se agregó a prueba 1 porque si yo en el index 1 aprieto, se ejecuta la función, ¿sí? Entonces está funcionando. Entonces el error no está acá porque básicamente la función se ejecuta. Ahora, cuando va a agregar el elemento, cuando va a agregar el evento, perdón, el evento click con la función alerta botón a prueba 2, acá es donde se ejecuta el error. Podemos ver que en consola efectivamente podemos ver que hay un error en la línea 5. Si vamos acá podemos ver que en la línea 5 tenemos acá el prueba 2, en la línea 5 del main.js tenemos prueba 2 y agregar el evento. Y dice que ese error es un type error y que dice que no se puede leer las propiedades de un null, ¿sí? Justamente este error es porque prueba 2 en el index 1, es decir acá, no existe, bueno, perdón, sí existe la variable prueba 2, pero adentro tiene un null y no se le puede agregar un evento, no le podemos agregar un evento a una variable que tiene adentro un null, ¿sí? Eso es un error. Entonces,
a partir de ese error, todo lo que esté debajo de ese error en JavaScript, todo lo que esté debajo de un error no se ejecuta. Es decir, cuando JavaScript rompe o tiene un error, todo lo que esté por debajo de esa línea ya no se ejecuta. Entonces, como el error está acá, todo lo que esté debajo no se ejecuta. Pero ustedes miran, bueno, pero entonces ¿por qué la función sí se ejecuta? Bueno, justamente porque las funciones en JavaScript son ciudadanos de primera orden o de primera clase, y por eso es que esta función en realidad lo que está aplicando es un hoisting y no está acá abajo, sino que está escrita acá abajo en nuestro IDE, pero en realidad la función está acá arriba, ¿sí? Para JavaScript la función está acá arriba, entonces la lee primero. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, simple. Puedo venir al index 1, por ejemplo, y ejecutar la función alerta botón desde consola. Uy, perdón, lo puse muy rápido. Y podemos ver que efectivamente se ejecuta la función, ¿sí? Y si voy al index 2 y ejecuto alerta botón, también se ejecuta la función. Entonces el error está solamente cuando lo quiero acceder desde el botón, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, bueno, eso es justamente el concepto de hoisting, es decir, esta función está por acá arriba. Entonces, como el error está en una de estas dos líneas, ¿sí? Todo lo que esté debajo no se va a ejecutar, pero lo que esté por encima sí. Y como hay hoisting, la función está por encima, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Encuentra el error en prueba 2, perdón, acá en el index 1, encuentra el error en prueba 2 y lo que hace es, dice, bueno, hay un error, todo lo que esté por debajo no va a funcionar, ¿sí? Si yo acá pongo, por ejemplo, un console log de estoy debajo del error, podemos ver que no se ejecuta en el index 1, justamente porque está debajo del error. Ahora, vemos acá que el error está en la línea 7, es decir, en esta línea de acá arriba. Si yo pongo el console log encima de la línea 7, ¿sí? Acá, entonces estoy debajo del error. Efectivamente se ejecuta, pero si está por debajo, no se ejecuta una sola vez, ¿sí? Si yo lo pongo dos veces acá arriba, se ejecuta dos veces, ¿sí? Entonces, en JavaScript todo lo que esté por debajo de un error no se ejecuta, en principio. Uy, perdón. Bien, entonces, bueno, se ejecuta el error, termina el index 1, ¿sí? Después, ¿qué hace el servidor? Bueno, lee que hay otro archivo HTML y dice, ah, bueno, hay un index 2, vamos a entrar al index 2. Entra al index 2, que es este otro servidor, ¿sí? Lee el index 2 y pasa exactamente lo mismo, pero al revés, ¿sí? Entra, lee los metadatos, están perfectos, el título se lee, está acá puesto bien, no hay error. Lee un botón, lo pone acá, ¿sí? No hay error. Lee que hay un script que está relacionado a main.js y accede a main.js. Declara la variable 1, perdón, la variable prueba 1 y le asigna lo que está dentro del ID prueba 1. ¿Qué pasa? Que en el index 2 no existe prueba 1, existe prueba 2. Entonces pasa lo mismo. Si yo vengo acá y pongo prueba 1, prueba 1 es un null, ¿sí? Y si pongo prueba 2, es un botón, efectivamente. Pero ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué entonces acá no funciona? ¿Por qué no funciona si está declarado al revés, pero no pasa nada? Bueno, ahí está el error de por qué cuando yo declaro primero prueba 1 me lo ejecuta en el index 1 y cuando declaro primero prueba 2, ahora el error va a estar en el index 1. ¿Sí? El error de ejecución va a estar en el index 1. Bueno, justamente porque JavaScript cuando detecta un error, todo lo que está por debajo no se ejecuta, ¿sí? Entonces, en este caso, el error va a estar en el index 2, está en la línea 7, es decir, está en esta línea, pero la prueba, es decir, el evento de la prueba 2, que es el botón 2, sí se está ejecutando, pero el error de la prueba 1, el evento de la prueba 1 no llega a ejecutarse porque antes, en la línea 6, va a tener un error, ¿sí? Y básicamente eso es el porqué de que pasa esto en JavaScript y que puede prestarse a confusión y que puede ser un error que te queme la cabeza porque uno de los chicos había encontrado o la solución que le había encontrado era, por ejemplo, crear dos archivos JS, por ejemplo, crear un main.js2, ¿sí? Uy, perdón. Crear un main2.js y acá en el index 2 le pongo main2.js y me llevo prueba 2 acá y me llevo esto acá y me llevo la función también acá. Entonces tengo dos archivos distintos y en este no hay ningún error de tipo, ¿sí? En ninguno de los dos archivos, acá funciona, me voy acá y acá funciona, ¿sí? Está funcionando todo perfecto. Pero, ¿qué pasa? Justamente ahora estoy teniendo dos archivos JavaScript distintos, ¿sí? Entonces no están relacionados entre ellos y no hay ningún error que en la declaración, un error de tipo, ¿sí? En el cual lo que nos salía era que había un error
que estábamos asignando el elemento un null, ¿sí? Entonces ese es el problema y les dejo el porqué, ¿sí? No es la solución estaría bueno que cada uno la busque, pero ese es el porqué de lo que está pasando acá. Se los dejo en YouTube para cualquiera que tenga este problema en un futuro y que les sirva.